Mi nombre es Eliezer Londoño Ruiz, director de la Fundación Ministerio de Familia, creada a finales de 2014, a raíz de una historia de mi personal. Conocí a la madre de mis hijas, la que ven en pantalla, en un bar de Medellín, en el centro. Quise con ella conformar un hogar, pero al primer mes de convivencia le dije que yo no quería convivir con ella porque no era la persona idónea para formar un hogar. Sin embargo, ella insistió en quedarse. Yo me vi como imposibilitado para sacarla de la fuerza. Ella persistió. Ahí fue cuando quedó embarazada de mi hija Laura, la mayor. Después de separarnos, ella empezó a abusar, a maltratar a mi hija y me la estaba dejando morir. Entonces se me estaba enfermando y me traérmela nuevamente a vivir. Eh, Reiniciamos convivencia y por un error de ambos quedó embarazada nuevamente de mi hija Valentina. Después de la segunda separación, eh, la madre regresó nuevamente al bar, empezó a abusar nuevamente de mis hijas en estado de embriaguez, a maltratarlas, a irse con sus amigos de rumba y a llevarse a mis hijas que presenciaron actos sexuales con sus compañeros sentimentales. Y nuevamente después ella empezó a amenazarme con delincuentes en Medellín por el solo hecho de yo eh, insistir en que yo tenía derecho a una custodia de medio tiempo. Es así que entonces en 2008 iniciamos procedimientos ante el ICBF, hubieron conciliaciones. La madre de mis me tocó muchas veces llevármelas a la fuerza, quitárselas para que no las maltratara en estado de embriaguez, pero la justicia y las leyes no me daban la razón de que yo tenía el derecho de protegerlas. Entonces la madre siempre persistió en sus abusos, en estado de embriaguez, en amenazarme con delincuentes en Medellín, y realmente ha sido una batalla muy dura. Yo he sido la persona que les ha dado todos estos momentos de recreación, de bienestar. He sido la persona que les llevó siempre al médico, que les ha dado buenos consejos, que les ha dado bienestar. Cuento con una gran mujer. A partir de todo esto llevo 5 años con mi nueva esposa y la atención para con mis hijas siempre fue la mejor. Eh, Han pasado cosas muy graves después de todo esto por el solo hecho de defender esta custodia, que aquí en Colombia es tan difícil porque todo está sesgado hacia el género femenino y los hombres no tenemos derecho de hacernos cargo de los hijos. Obtuve la custodia legal de mis hijas en diciembre de 2011, luego de acreditar el pago de las cuotas alimentarias y un buen trato a mis hijas, ante el Juzgado 11 de Familia de Medellín, Antioquia. Luego de año y medio en que mis hijas no permanecieron con la madre mientras ésta se dedicaba a otros menesteres, retomé nuevamente la convivencia con mis hijas para diciembre de 2013, luego de comprobar el estado de nutrición en el que se encontraban. Las puse en los mejores tratamientos junto con mi actual nueva esposa. Luego de una inolvidable Navidad con mis hijas, la madre de las niñas llegó hasta mi negocio de municipio de Apartado con el apoyo de una banda criminal y llevando consigo a su hermana media de un mes de nacida, y luego se ocurrieron estos hechos. Señores magistrados Hermes Darío Lara Acuña, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y Orlando Muñoz Neira, les ruego el favor tener muy en cuenta este video probatorio debido a que la Fiscalía no ha querido escucharme, y este es mi único mecanismo constitucional al cual tengo acceso. Se puede apreciar cómo llega una patrulla de la policía a mi negocio del municipio de Apartado, Urabá antioqueño, en enero de 2014, y se puede notar que tienen un plan porque
me distraen preguntando por los televisores y se comunican por Facebook con mi hija Laura y ella ingenuamente se monta en la patrulla con la promesa de conocer a su hermana media de días de nacida. Les ruego el favor, señores magistrados, comprender que mis menores hijas han estado inmersas en un conflicto desde hace más de 9 años, donde han padecido abusos y maltratos y violencia por parte de su propia madre con ayuda de bandas criminales, razón por la cual obtuve su custodia, la cual ella transgredió para luego dejárselas al cuidado del primo y decir en la última audiencia, en la más reciente, que no tenía tiempo para ellas. En este momento la madre amenazó salir del país o en su desespero cometer otra locura más. Por tal razón, señores magistrados, este caso reviste la mayor gravedad, ya que quien ordenó el secuestro violento por parte de sicarios de mis menores hijas fue el señor Óscar Alonso Mira Jiménez, defensor del ICBF, y está probado que es un exintegrante del bloque de los de Granada de las AUC, quien a la fecha no ha sido imputado por los presuntos delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir, entre otros, debido a que la Fiscalía General de la Nación ha realizado toda cantidad de maniobras dilatorias que están probadas en los audios adjuntos y presente en su afán y persiste en su afán de que yo me desplace o me traslade para la ciudad de Medellín y apartado a sabiendas de que estoy incluido como víctima y no tengo recursos económicos y menos con las garantías de seguridad para viajar a las zonas de donde precisamente fui desplazado. Señores magistrados, es hora de cambiar la historia en el marco de reconciliación nacional avalado por toda la institucionalidad. Es hora de que pongan su grano de arena y escuchen mi clamor, no permitan que la impunidad reine. Todo el procedimiento y aquí comienza la audiencia. Bueno, los comparecientes presentes, quienes previamente, bueno, a los comparecientes presentes se les insta a proponer fórmulas de acuerdo para lograr un efectivo. No, mi hermano, Es una el 32. se le otorga la palabra al padre que maneja, no se entiende cómo es que ella pelea por la custodia para dejarla en manos de la abuela tan lejos y en hacinamiento, y a qué hora, y que ahora digas que va para San Pedro y no Medellín, una de ellas necesita una operación, ambas tienen riesgo de nutrición, y es necesario garantizarle El derecho a la educación y la salud. Perdóname, estoy leyendo. Y a la luz, en este momento propongo que la mamá de la niña, teniendo en cuenta que la tiene un recién nacido y que la niña vive en excelente condición acá, propongo tenerla mitad por esta mitad de año para que no le interrumpa su estudio y tratamientos médicos y sus tratamientos médicos. Sí, porque necesitan una operación de hernia inguinal. A lo dicho por el convocado, la madre de la niña manifestó no sabía. Señor Eliezer Londoño Ruiz las trajo de vacaciones y no ha querido volverlas. El padre manifiesta que no las entrega argumentando que los derechos de la niña son vulnerados por la madre. Constantemente. No aporta pruebas para demostrar
Ahí están todas las pruebas documentales de los para demostrar vulneración de derechos. Por otra parte, solicita que demuestre el cumplimiento de la obligación alimentaria. Pero ¿cómo no van a estar las pruebas? No, pero usted no puede poner esa audiencia así, doctor. Aquí están las pruebas de que sí ha habido vulneración de derechos de las niñas, que me las mandó en total estado de desnutrición. O sea, usted no puede... No dice en total aquí dice muy clarito. No, pero es que las niñas llegaron, las niñas necesitan... Está de acuerdo, habiendo llevado a cabo la audiencia de conciliación, incentivado a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo, por lo que se declara fallido el intento de conciliación y se da por finalizada la audiencia de procedimiento conciliatorio. El menor de familia constancia que el padre nota bastante alterado anímicamente. Alterado en ningún momento, simplemente... No, eso es una infamia, hombre, por Dios. No ha llorado aquí, no ha estado alterado. Hombre, ella ha llorado, todos hemos estado como preocupados sobre el interés superior de las 3 niñas. Esto dijo que la madre... 3 niñas no, porque es que esa niña no es mía. 4 días de nacido. Y hay riesgo para la salud de la madre y para su reciente parto. Y de la bebé que tuvo con otro señor porque se descuidó a las niñas y se fue para otras cosas, por Dios. Ella se fue no le he dado las palabras. ¿Sí? No me dio más explicaciones, que ya usted tuvo oportunidades, no ha querido, le ha ordenado el allanamiento. Por eso, pero es que eso es arbitrario, señor. Para la luz. Eso no está en la ley. Usted tiene que primero velar por los derechos de las niñas. Si las niñas están bien con su papá, en buena educación, buena salud, las mejores condiciones. No me hable más, no me va a convencer, ya está. ¿No crees que vos va a... Por eso, pero ¿en qué condiciones las va a tener la mamá? Si va a seguir maltratándolas que sistemáticamente. seguir buscando mentiras, que mañana vos lo que querés dilatar para acabar embarradas, no, embarradas no se van a hacer, se le van a entregar bajo presión porque ya no tengo otra que hacer, porque yo no voy a enfrentarme a un proceso judicial. Lo que pasa es que yo tengo que demostrar de que ella es la que ha vulnerado los acuerdos en juzgado, ella es la que se las ha llevado arbitrariamente. Ella tiene en la fiscalía un proceso por demanda de el uso arbitrario de la custodia y por amenazas de muerte. Entonces, eso tienen que esclarecerlo primero que todo. ¿Cómo es posible que una persona que es violenta en contra del papá de sus hijas venga ahora a ser la protectora? Eso no puede ser. Estaríamos en un país sin ley, sin justicia. Que haya no un riesgo, bueno, entonces, que hay riesgo para la salud de la madre por reciente parto. O sea, ¿cómo le van a entregar la niña a una señora que ni siquiera sabe cómo van a estar, cómo van a quedar? Usted ya verificó si ella las va a tener en buenas condiciones como para entregárselas después de traerme las desnutridas. Eso no está bien, hermano. A lo bien que uno está bien. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ah? Ustedes dieron la oportunidad. Por eso, pero mira, estamos bien. Me las trae desnutridas y se las van a entregar sin saber cómo las va a tener. Deje que termine, Año y medio abandonadas, me las trae desnutridas y sin saber en qué condiciones las vas a dejar allá y se las vas a entregar sin garantías de nada. Dígame una garantía para el cumplimiento de los derechos de la niña, dígamela. Una garantía de que ella las va a tener bien, dígamela. ¿Dónde está? ¿Ya verificó eso? Está tomando una medida arbitraria que está en contra de la ley, señor. Ahí la Procuraduría, la Fiscalía, ¿dónde queda más? Por Dios santo, te estoy pidiendo algo humanitario por el bien de 2 niños. Afortunadamente tengo muchos testigos de situaciones más ustedes. Por eso. No, pues imagínense, en eso estamos desde hace cuánto. Eso dicen todos los defensores y las niñas siguen mal. Si fue el tratamiento mío, entonces ¿por qué las niñas siguen mal? Que el padre se nota bastante alterado únicamente con cambios emocionales frecuentes que manejan con llanto y con el... Me estás escribiendo un montón de infamias ahí, hombre, de mentiras. Y no has cambiado de opinión varias veces. Eso no hace parte de... No, simplemente le estoy proponiendo de que si la justicia me obliga por presión entregarla, se la entrego mañana cuando yo organice sus cositas, me despida de mis hijas como una familia normal y a primera hora te las entrego, algo muy normal, que eso es una amnistía que hasta en las personas más delincuentes y más criminales se la dan, pues.
Vos llevas un delincuente a la justicia, un momentico, dejémoslo que organice sus cosas y mañana que presente. Es algo muy de ley, pues. El último que día, al día siguiente amaneció por ejemplo en el cielo. No, pero es que eso no lo puede... En vista de que está en juego el interés superior de 3 niñas, esto diga que la madre encuentra con una 24 días de nacida, que hay riesgo para la salud de la madre por Pero es que esa niña no es mía, esa niña es de ella. Yo no tuve esa niña. tengo que proteger a la niña. Que hay riesgo para la salud de la Y ella madre la por protegió sufrir viniendo este hasta por aquí. y antes de cerrar la presente acta se le pone presente al padre que no logra un acuerdo de procederá a ordenar el rescate de la niña como última medida en garantía de sus derechos fundamentales. A tener una familia no es para ella. El padre manifiesta que no la entregará hoy. Leído el texto, los conciliantes manifiestan su... Bueno. Hombre, por Dios, si las niñas están bien educadas aquí, buena educación, en tratamientos médicos, en condiciones excelentes, buena educación, ¿cómo va usted a cometer una locura de esas, de que me traiga una niña desnutrida y las va a entregar de cualquier manera, a que las tenga de cualquier manera? Eso no tiene razón de ser ni pie ni cabeza en la justicia, por Dios. ¿Cómo vas a orar así, por Dios? Ponete la mano en el corazón, Señor. Bueno, entonces evaluar si las niñas van a quedar bien con ella, pues entonces se las entregamos. Pero vamos a primero a mirar mirar el historial de maltratos que tiene. Pero mira el historial de maltrato que ella tiene. Mira el historial de maltrato que ella tiene. Vas a evaluar, pero se las vas a entregar sin saber cómo van a quedar allá. No te vas a escuchar más. Ya te voy a ordenar el rescate. Me las trae desnutridas, año y medio las dejó abandonadas, me las trae desnutridas y las vas a entregar otra vez a ella para que las tenga en las peores condiciones, sistemáticamente violando los derechos de los niños. Hombre, eso es un descaro, eso no se puede hacer en este país. Eso hay que, como te digo, hay que primero los derechos de los niños, hay que ponerlas al salvaguardo y iniciar un proceso de restablecimiento de derechos. Las niñas están muy afectadas psicológicamente. Valentina tiene derecho a despedirse de su papá, hermano, a lo bien. No, ella tiene derecho. Mira, cambiar de opinión continuamente, mira, que no, que sí, que no, no, voy a traer para que si no ordenemos ya toca ir ahorita, como ya la ley está amparando eso, toca ir, sustraer la niña, quiera o no quiera, traernos la niña, alargar más el procedimiento, buscarte problemas legales tú, dependiendo de lo que el fiscal dirá en qué estado la tienes tú, si la estás reteniendo voluntariamente. No, sí puede. Sí, yo ya le dije, a las 8 de la mañana le entrego porque yo tengo el derecho de organizar sus cositas. Recordemos cómo llegan estos dos policías de infancia y adolescencia a mi negocio de municipio de Apartado para amenazarme, diciéndome que tenían una orden de arresto en mi contra, pero jamás la trajeron. Estos dos policías eran los que estaban como guardaespaldas del defensor Óscar Alonso Mira, y al tiempo que me amenazaban, también llamaban a mi esposa por teléfono para intimidarla diciéndole que ella se iba a quedar sola. Fue una presión ilegal. A finales de octubre de 2016 instauré mi último recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la Fiscalía General de la Nación. Esto ante mi imposibilidad de conseguir un abogado y mi falta de recursos. La Fiscalía General de la Nación recibió la orden nuevamente de recibirme en indagatoria aquí en la ciudad de Bogotá para poder ampliar mis denuncias y recibirme todas estas pruebas. Al mismo tiempo, conseguí una entrevista para el periódico La Lengua del departamento de Córdoba. A la fecha no he recibido ninguna respuesta de la Fiscalía y aquí sigo esperando. ¿Aló? Sí. Sí, ya, ahora sí, dígame. Bueno, mi nombre es Eliezer Londoño Ruiz. Yo soy líder social. Llegué desplazado del Urabá antioqueño en febrero de 2014. Lo que ocurrió fue que la madre de mis hijas
Inicialmente me amenazaba con delincuentes de Medellín, en el barrio El Pesebre, y a raíz de eso tuve que ponerme a denunciar estas organizaciones con las que la madre me amenazaba. A partir de ahí se produjo un seguimiento persistente de delincuentes y sobreviví a varios ataques de sicarios en Medellín. Al mismo tiempo que era perseguido por sicarios, también me hacían mucho seguimiento, presuntamente agentes de policía, y yo tenía que estarme trasladando de barrio en barrio, sin que por ello dejaran de perseguirme la policía. Entonces, en un momento dado, yo tuve que llamar a Bogotá y solicitar que me rescataran porque me había metido a una olla de vicio, y habían movimientos muy extraños de sicarios. Entonces me enviaron un esquema de protección encubierto de la SIJIN, enviado por el entonces director Antonio Riaño de la policía. Tuve que salir para otra zona del municipio de Bello, desplazado nuevamente, y a los pocos días me fui a vivir al barrio, a un barrio del municipio de Apartado, no recuerdo el nombre en este momento, pero persistieron de allí los seguimientos también. O sea, en el Urabá antioqueño se persistieron y se agudizaron seguimientos de integrantes de la policía, al mismo tiempo que en horas de la noche apagaban las luces del barrio y timbraba el teléfono de mi esposa y me hacían seguimientos otros tipos con camionetas. Entonces me tocó salir corriendo para el barrio La Chinita. En el barrio La Chinita fue cuando yo recibí de visita a mis hijas en diciembre de 2013. Entonces, cuando yo me hice cargo nuevamente de la custodia de mis hijas, que la custodia estaba a favor mío, otorgada por el Juzgado 11 de Familia de Medellín, entonces yo noté que a mis hijas habían estado durante año y medio en estado de abandono, en muy malas condiciones de nutrición. Les mandé a hacer un examen nutricional y pude constatar de que estaban en estado de nutrición, y la madre de las niñas en todo ese tiempo estuvo en otros menesteres y tuvo una bebé con otro señor. Entonces, cuando yo me encontraba departiendo con mi hija Laura en mi negocio del municipio de Apartado, Digital Center, llega una patrulla. Ahí tengo el video. Como llega una patrulla, llegan con una orden o con un plan o con una especie como de un plan macabro. Llegan preguntando por los televisores, que de una forma para distraerme, que cómo eran los televisores, que cómo eran. Y cuando me distraen, se comunican por Facebook con mi hija Laura, que estaba comunicando en ese momento con la madre presuntamente, y la niña sale y le dicen que para que conozca a su niña, a su hermanita media de 1 mes de nacida, y mi hija ingenuamente se monta a la patrulla de la policía, y los policiales ahí sí vienen y me averiguan que yo por qué tenía la custodia de mi hija, y les mostré la documentación donde acreditaba la custodia y donde yo les decía por qué la madre, que durante 8 años había abusado de mis hijas violentamente, en estado de embriaguez y de todo tipo, abusos que fueron debidamente documentados y denunciados. Sin embargo, le permitieron a la madre que se fuera con la menor, con mi hija, y efectivamente el día siguiente, que fue un 28 de enero, se produjo la audiencia a cargo del defensor de familia Oscar Alonso Mira Jiménez, que después de haber estado durante año y medio, como él mismo lo declara en El Espectador, bajo las órdenes de alias del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas, alias Berna, alias Don Berna. Entonces estuvo como militante del bloque Héroes de Granada al mando de alias Don Berna durante año y medio. Se desmovilizó y posteriormente lo ubicaron como defensor de familia del ICDF en Apartado, que fue donde ocurrieron esos hechos. Entonces yo voy donde el defensor, le solicito que por favor
no le permita a la madre seguir abusando de mis hijas, le evidencio que he pagado las cuotas alimentarias hasta ese día, le evidencio la forma como mis hijas estaban en estado de desnutrición, y el defensor de familia ya también con un plan macabro empieza a voltear toda la situación, me golpea en plena audiencia porque me iba a querer llevar el acta, le rogué de miles de formas que por favor asistiera o que solicitáramos la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, pero este defensor se burló de esas autoridades, dice que a él no le importaba eso, y ya como se habían llevado a mi hija Laura, entonces solicita el rescate de la otra niña, de mi hija Valentina. Yo le dije que él no podía hacer eso, que era una arbitrariedad, le rogué que por favor hiciéramos una audiencia más equitativa, que fuera a mi casa y verificara que mis hijas estaban con muy buena educación, con buena alimentación, afiliadas a salud y con el cuidado de mi esposa actual, que llevo 5 años en estabilidad con ella, en las mejores condiciones, pero este se negó a visitar, a hacer el debido proceso de verificar el cumplimiento de derechos de las menores y ordenó supuestamente el rescate de mis hijas. Tiempo después, la madre me dice de que ella tiene un documento de que fue el CTI el que hizo el rescate. Él, en su último informe, dijo que había sido la Policía de Infancia y Adolescencia y se contradice en su mismo informe. Entonces, a los 3 días de esa audiencia, me intercepta un par de sicarios que no tenían, si fueran de la infancia y adolescencia, tenían algún distintivo. Si según como la madre dice fueran del CTI, tenían algún distintivo. No, tenían cara de sicarios, nos encañonan con pistolas y era la segunda vez que la niña Valentina recibía esa agresión de criminales, porque primero lo había hecho la madre, ahora eran aparentemente autoridades locales, pero ellos no tenían una orden. Entonces, durante esos 3... ¿Eran autoridades locales o eran sicarios? Exacto, no tenían ningún distintivo. No tenían distintivo de la policía, ni de CTI, ni de la SIGIN, de ninguna autoridad. ¿Hola? Señora, ¿me escucha? Sí, ya la escucho ya. Ok, bueno, entonces me estaba contando que los sicarios lo interceptaron cuando estaba usted con su hija Valentina. Exactamente. Entonces, cuando se llevaron a mi hija, entonces yo pude constatar, porque ellos a esa hora eran las 7:30 de la noche, más o menos 8, ellos me dicen, bueno, ¿y yo qué hago ahora? Porque ellos me dicen, quieto, bájese. Y yo digo, no, pero ¿por qué si es mi hija? Les decía yo, les clamaba, es que es mi hija. Y cuando yo en eso que les gritaba que era mi hija, la arrancaron, la niña pegó el grito, y yo les dije, ¿y entonces qué hago? Acompáñenos a la comisaría. Pero es que la comisaría a las 7:30, 8 de la noche estaba cerrada. Entonces, ya yo dije, no, esta gente me van a matar, entonces salí a correr en la moto. Entonces, duré como unos 15 días encerrado en la casa pidiendo ayuda por redes sociales y le envié una carta al entonces vicefiscal Jorge Perdomo y más o menos le escribí información sobre sobre la corrupción, porque cuando yo solicité ayuda a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, pude constatar que efectivamente, como yo ya tenía identificados esos grupos al margen de la ley que controlaban esa zona, entonces yo les dije, es que yo me encuentro aquí en la Procuraduría y me encuentro en la Defensoría del Pueblo a esos delincuentes saliendo y entrando como Pedro por su casa. Entonces eso le dije yo al doctor Perdomo. Entonces me comuniqué nuevamente al búnker y una señora Bernal, que tengo el nombre y el teléfono también, dice, no, yo le voy a enviar un funcionario que no va a poder ser del ejército, pero que ya me consiga alguien de aquí de la fiscalía para que lo saque a usted de allá, lo acompañe, porque a mí me iban a matar, me tenían una encerrona para asesinarme allá en Urabá. Entonces yo salgo corriendo, por fin llega el funcionario, me voy para el aeropuerto de Carepa, el señor me interroga, me dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y yo, no, pues es que me pasó esto y esto y esto. Entonces el funcionario me dice, no, pues vea, yo me voy por otro lado. Usted coja su avión y arranque para Bogotá.
Y yo dije, pero ¿cómo así? Usted no lo enviaron web pues a que me acompañara para que me sacara con vida. Y es que sí, pero yo voy por otro lado. Entonces, inmediatamente llamé a la señora Bernal del búnker y le dije, señora, ¿usted me mandó un funcionario a que me acompañara o a qué? Porque y es que, ay, ¿usted por qué se pone a soltar la información a ese señor? No es que así ya se matar. Entonces, yo ya estaba prevenido. Entonces, me vine en un avión, esquivé algunas posibles trampas que me querían poner en el camino y llegué aquí a Bogotá y llegué hacia el búnker. Estoy con vida, estoy denunciando estos hechos. He sido víctima de nuevos intentos de secuestro y ataques criminales aquí en Bogotá. He podido evidenciar corrupción en la propia Procuraduría y la Fiscalía, no solo de aquí, de Apartado, sino de aquí de Bogotá. A las dos procuradoras que habían conocido el caso, las destituyeron. La Fiscalía radiqué la denuncia aquí en la Fiscalía, la trasladaron para Medellín, luego la trasladaron para Apartado al Fiscal 124, luego la trasladaron para Medellín a la Fiscalía 47 del Gaula, y en vista de que dejaron durmiendo el caso, entonces interpuse más recursos y volvieron y reasignaron a un fiscal 97 en Apartado y a otro fiscal 159 seccional de aquí de Bogotá, y a la doctora Cristina Plazas también le tengo ahí las pruebas de que ella conocía del caso, de que se lo hice saber a través de su hermano Camilo Plazas, y de que tengo los audios de la grabación de la audiencia, porque yo grabé la audiencia donde este señor abusa totalmente de mis derechos, y esa audiencia se la hice llegar a la Dirección de Protección del ICDF. Quiere decir que el ICDF conocía del caso. Lo más grave ha ocurrido, doctora, señora Pelín. Sí, ya una pregunta sobre el ingeniero. O sea, usted en sí lo que denuncia es la alianza de pronto que tienen estas bandas criminales con el gobierno, con estos agentes que me ha dicho, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, en tu caso. Sí, efectivamente, señora periodista, lo que ocurre es que, como lo evidenció Noticias 1, las bandas criminales en el tiempo del doctor Juan Manuel Santos también tenían un control del Urabá antioqueño y le pagaban comisiones a las instituciones del Urabá para poder hacer su tráfico de droga. Entonces, como yo pude evidenciar eso, entonces se convirtió esto en un tema que ellos no lo podían, les parecía muy aberrante tener un defensor de familia establecido paramilitar en el ICDF, y les parecía más aberrante que yo, al pedir ayuda a las instituciones del Urabá, hubiera podido evidenciar cómo estaban bajo control paramilitar. Entonces, cuando llegué aquí a Bogotá, hicieron lo posible por acallarme, por asesinarme, y no han podido. Entonces, en vista de que yo no pude obtener, o sea, como yo no tuve respuesta alguna de las autoridades aquí y de la Fiscalía, entonces me comuniqué por teléfono con la gente antidrogas del DAS, de la DEA de Estados Unidos. Me comuniqué con ellos, les dije que yo aquí qué hacía, porque yo evidenciaba un control paramilitar con tráfico de drogas en las instituciones de Urabá, y que aquí, en vez de ponerme cuidado, entonces arremetían a buscar la forma de desaparecerme. Entonces ellos me dijeron, vea, lo voy a comunicar, ese agente en Estados Unidos por teléfono me iba, lo voy a comunicar con un agente, yo tengo los datos de la gente, todo lo que pasó, el nombre completo, lo voy a comunicar con ese agente y él sí le va a ayudar allá. Él es destacado allá en Bogotá. Me comunico con el agente, entonces me dan una clave, marque esta clave en la embajada de Estados Unidos, y esa clave lo va a llevar a usted a comunicarse con el agente. Entonces, al marcar yo esa clave, entonces me comunico con el agente destacado acá en Bogotá, y él me dice, tácitamente me dice en su conversación, de que estos dos agentes que él me iba a dar el dato, ellos tenían que ver con un plan criminal para asesinar al agente de la DEA, James Terry Watson, que fue uno de los mejores agentes destacados en la lucha contra la corrupción y las drogas, y era el más sabueso que había, y era el más correcto que había. Entonces, Estados Unidos lo mandó para acá a Bogotá a investigar un tema de corrupción en Estados Unidos, y
Apenas esta gente se dieron cuenta, inmediatamente le organizaron un complot y lo asesinaron. ¿Qué hicieron? Consiguieron unos delincuentes de delincuencia común y les hicieron creer, al parecer, porque todo apunta así, que este señor era un problema, que te tenían que hacer pegar un susto para que se fuera de Colombia, pero se les fue la mano, lo asesinaron y las autoridades colombianas, al parecer, maquillaron todo, dijeron de que a ese señor lo iban a atracar, pero no es lógico, señorita, porque es que consiguieron una banda completa para atracar a solo uno, ¿sí? Y quitarle las pertenencias, y él, después de hablarles en inglés o de decirles que era agente de la DEA, ¿y cómo lo iban a asesinar? Es que recibí un ciberataque en este momento que está hablando con usted, me bloquearon totalmente el celular. Parece porque intenté llamar varias veces y no me salía la llamada. Sí, me bloquearon el teléfono porque ellos saben que lo que están guardando es algo muy delicado. Dios mío. Bueno, yo le hago una pregunta, señor Eliezer. Usted ya me dijo que antes ha denunciado este caso, ¿o es la primera vez? Yo he denunciado este caso por todos lados, pero como le decía, a ver, me tienen bloqueado con los medios de comunicación. Yo no puedo contactar ningún medio de comunicación. Los correos electrónicos me los tienen bloqueados. Me tienen totalmente aislado. Y entonces, como le contaba, al momento de yo reunirme con los agentes de la DEA, que presuntamente eran los que estaban o que estaban involucrados en la muerte de la gente, entonces los agentes muy nerviosos me pidieron mi cédula, yo les di mi cédula, les dije lo que pasaba y ellos me contestaron, no señor, si es que corrupción y narcotráfico allá en el Urabá. Se llama, ahora no puedo porque sí. Un momento, por favor. Ahora no puedo porque estoy hablando con el señor de la tutela. Sí, dígame. Entonces me dicen los agentes de la DEA, no, corrupción y narcotráfico allá en el Urabá, díganos algo que no sepamos. O sea, ellos me dicen que eso era muy normal allá, que les diga dónde hay caletas con droga, que eso era lo que les interesaba a ellos nomás. Entonces, de esa actitud sospechosa de ellos y de la forma como eludieron todo lo que yo les dije sobre la gente de la DEA, pude concluir de que efectivamente con la información que tenía yo de la gente de la DEA de Estados Unidos, ellos sí estaban involucrados en la muerte de la gente de la DEA. Entonces, digamos, volviendo al caso de mis hijas, eso, como dicen, pues eso digamos que lo investiguen o no, pues ya eso a mí ya se me escapa, porque yo lo que hice fue llevar una comunicación de urgencia al presidente Santos en ese momentico. Al día siguiente le escribí, presidente Santos, mire lo que está ocurriendo, el tráfico de droga que está destrozando a la juventud, mire la forma como extraditan personas y les cambian la identidad y los hacen pasar como narcotraficantes en Estados Unidos, y le planteé varios temas, y le dije que me había reunido con agentes de la DEA y que era mi deber comunicárselo al presidente Santos de que la muerte de la gente de la DEA no fue por atracarlo, sino que fue por acallarlo. Bueno, de ahí para acá siguen ocurriendo cosas muy extrañas, como le contaba. La fiscalía ha eludido las investigaciones contra Oscar Alonso Mira Jiménez, el excabecilla paramilitar, y cada que escudriño más en el caso, se consiguen más y más irregularidades. Y ya la última respuesta a la tutela que yo le envié a usted, señorita periodista, fue que van a oficiar a un fiscal delegado acá en Bogotá para que me reciba la declaración, la ampliación de la denuncia, me reciba todas las pruebas. Tengo 2 acetas con documentación oficial, tengo audios, videos, pero ha sido difícil. Es el primer medio de comunicación, son ustedes, el primer medio de comunicación que me recibí una entrevista, por lo menos telefónica, porque a mí sí me entrevistaron allá Apartado Estéreo, allá en Apartado, pero fue una entrevista para esos hechos que quisiera ustedes, señorita periodista, que fuera diligente y pudiera de pronto conseguir la copia de esa entrevista, que no me la quisieron entregar, pero sé que ellos la tienen en Apartado Estéreo. Sí. Que me será gran ayuda para poder poner de prueba estos hechos ante la fiscalía.
¿Es una entrevista telefónica? Fue una entrevista con video, con cámara y todo, allá en apartado estéreo. Ok, señor Eliezer, le hago una pregunta. Su ex esposa, la mamá de sus hijas, ella está involucrada también con las bandas criminales, con el paramilitarismo en el Urabá. Efectivamente, ella tiene a Oscar Alonso Mira como su amiga en Facebook, y lo que ocurrió después de que le entregaron las niñas a ella fue algo más aberrante, porque la madre de las niñas le dejó a mis hijas al primo de 17 años, y verifiqué cómo era su comportamiento en Facebook, totalmente desnudo. En Facebook, comportamientos y comentarios obscenos, y la defensora Orfanelli Giraldo López ha cometido otra cantidad de irregularidades y abusos para tratar de tapar estos hechos, y por eso la denuncié ante la fiscalía, porque permitió que mis hijas quedaran en el cuidado de este presunto abusador, y la madre en su última audiencia ante el ICBF allá en el Centro Zonal 2 de Medellín dice ante el defensor de oficio mío que no, que ella le dejó mis hijas al primo por falta de tiempo. Entonces la defensora Orfanelli Giraldo, sabiendo que ella misma había citado a la procuradora 35 para que asistiera a la audiencia, y evidenciando que la madre persistía en los abusos y de que las niñas no estaban al mejor cuidado, prosiguió a homologar todo ante un juez de familia, y ahí en ese momento, al parecer, la directora Cristina Plazas dice que se siente maniatada, a pesar de que ella ya sabía previamente todo eso, y que no pudieron hacer nada, sabiendo de que yo les evidencié muchas veces todo esto, y por redes sociales he estado denunciando esto en mi página web fundacionministeriodefamilia.webnode.es, con donde está colgado el video, donde está todo, digamos, relatado, y que yo tengo toda la documentación oficial de que incluso en la última respuesta el defensor Oscar Alonso Jiménez, que firma como titular de la Defensoría del ICBF, se pone a tratar de maquillar todo, y él mismo comete errores cronológicos en la forma como escribe, y en su desespero por tapar los hechos. Entonces, lo que se necesita en este momento, ahorita hablé con una periodista de Noticias Caracol, pero ella dice que va a ver si me pueden atender, es que lo que se necesita en este momento, que es urgente, es, por favor, saber cómo están mis hijas, porque la madre de las niñas ha declarado que se las piensa llevar lejos del país. Ella da a entender de que las va a poner en un sitio donde yo nunca las pueda alcanzar. No sé si es que se va a suicidar con ellas, porque ya la fiscalía ya la tiene en la mira, y ya la tiene. A ver, perdón, qué pena que le interrumpo. Sus hijas ahora mismo están bajo la custodia de la mamá. Exactamente, se las entregó nuevamente a la madre. Ella persistió en los abusos, ha cortado comunicación conmigo, ya no pude volver a hablar con mis hijas, no sé en qué condiciones estén, me exigen que yo pague la cuota alimentaria, pero yo realmente lo alcanzo es a sobrevivir con mi esposa. Ella es la que trabaja, yo brego a sobrevivir, a hacer diligencias, llevar derechos de petición, poner tutelas, todo lo que yo implica mi defensa ha sido un costo muy alto, y las autoridades no han hecho sino burlarse de las investigaciones para tapar todos estos hechos. Listo, bueno, entonces yo voy a hacer todo lo posible por sacar la nota. Acá en el medio trabaja la corresponsal de Noticias 1. Yo le voy a comentar a ella su caso para ver de pronto si ella le puede colaborar ya con Noticias 1. Sí, con Noticias 1 de Bogotá. Ella es la corresponsal acá en Córdoba de Noticias 1. Sí. Entonces le voy a comentar su situación para ver qué puede hacer. Este es el número de acá del medio. Cualquier cosa nos puede llamar, señor Eliezer. He llevado estas denuncias ante el Congreso de la República para dejar claro de que estos graves hechos comprometen a toda la institucionalidad, especialmente a la Procuraduría General de la Nación en cabeza de la Procuradora Irma Miriam Hoyos y la doctora Cristina Plazas, directora del ICBF. Es imposible, es increíble
que yo como padre tenga que exponer mi vida, tenga que ponerme a revolcar toda la corrupción, tenga que enfrentarme a los cárteles de droga para denunciar estos hechos que se hubieran podido evitar si hubieran realizado una correcta intervención. Hago un llamado a las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todas las ONG a que le paren bolas a este caso. Y quiero dejar muy claro de que si algo me llegase a ocurrir a mí, a mi integridad o a la de mis hijas que ya gravemente han padecido, el único responsable es el Estado colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, y que también conoció estos hechos desde un principio. Quiero que se acabe la persecución en mi contra. Quiero que mis hijas regresen de nuevo a mi hogar, de donde siempre permanecieron con los mejores cuidados. Quiero que se acabe esta zozobra de no saber dónde están mis hijas ni en qué condiciones se encuentran.